Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba,
Todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué me miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerto al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ellos nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y al que todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer y por lo tanto arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les está destinado. Aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Vamos a sentarse un momento. En este jueves de la octava de Pascua tenemos dos lecturas que hablan de la resurrección. La primera lectura del libro de los Hechos, este libro maravilloso
que lo vamos a leer todo el tiempo de Pascua, que lo escribió San Lucas, y el Evangelio de San Lucas. O sea, hoy son dos textos escritos por el mismo autor, el médico Lucas. Y en la primera lectura se nos dice cómo Pedro tuvo que explicarles a los judíos un discurso sobre el poder de Jesús, porque lo seguían a todos lados, dice el libro de los Hechos. Todo el pueblo corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Primero, el paralítico que habían curado no se les separaba, y toda la gente asombrada se corrió por toda la ciudad. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que pedía limosna en la Puerta Hermosa? Ya camina. ¿Cómo? Vamos a verlo. Y se juntó toda la gente como asombrada. Lógico, nadie tenía poder, y menos en aquel tiempo con la medicina de aquella época, de que un paralítico pudieran hacerlo caminar. Entonces todos corrieron hacia ellos. Al ver a la muchedumbre, Pedro dice su discurso: hermanos, no nos vean con asombro, es que Jesús tiene poder, y por la fe en Él es como este hombre ha sido curado. Y les echa en cara con mucha diplomacia, con mucha elegancia, San Pedro, pero les dice: ustedes lo mataron. Pero claro, hermanos, ustedes eran ignorantes, y sus padres también, pero ustedes lo mataron. A ese Jesús Dios lo resucitó, y nosotros somos testigos. Y hasta les argumenta textos de la Escritura literales. Moisés dijo: el Señor hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Ya los profetas anunciaron a Jesús. Así que, hermanos, no se asombren. Jesús está vivo, ha resucitado. Y por su poder, este paralítico ha recibido la sanación. Y el Evangelio también de San Lucas nos narra qué sucedió después de que los de Emaús llegaron. Jesús se les apareció. Ellos llegaron contando los dos: al partir el pan lo hemos reconocido. Era Jesús. Y dice, todavía estaban hablando, mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos. Qué asombro, qué admiración. Recuerden, pues nadie jamás había vencido a la muerte. ¿Cómo ver vivo a uno que habían visto hacía poco crucificado y muerto? Llama la atención que todos los evangelistas dicen cuál era el saludo típico de Jesús resucitado: la paz esté con ustedes. Así saludaba siempre. Tanto que en la iglesia, en la liturgia, nosotros tenemos siempre antes de la comunión el rito de la paz. Jesús nos dijo: la paz esté con ustedes, y siempre en la Eucaristía hacemos alusión a ese saludo de Jesús resucitado. ¿Qué significará? Era un nuevo estilo de vida, como diciéndoles: antes de mi resurrección no había paz en el mundo, había caos. Dios y los hombres separados. Yo me hice hombre, morí por ustedes, resucité, y ahora otra vez tienen paz con Dios. Eso es lo que les deseo. Shalom se dice en hebreo, shalom, paz. De ahí viene la palabra Jerusalén, la ciudad de la paz, Yerushalom. Así, por cierto, se saludan los judíos. Los judíos no se saludan buenos días, sino shalom. Y se contestan a cualquier hora del día, shalom, shalom. Porque es el don de Dios, que por cierto para nosotros también es un saludo cristiano. El nuestro, buenos días, completo sería buenos días de Dios. Ellos dicen shalom, la paz esté con ustedes. Ya tenemos paz, ya vale la pena vivir. Después de la resurrección de Jesús tenemos acceso al cielo. Y luego dice que pensaban que era un fantasma. Entró
la duda en ellos. Y Jesús les dice, véanme, vean mis manos y mis pies, soy yo. Era su cuerpo glorificado, pero al fin y al cabo era su cuerpo. ¿Qué tenían de particular las manos y los pies de Jesús? Las huellas de los clavos. Por eso les muestra, todavía tenía en sus manos, ya resucitado, en sus pies y en su costado, las huellas como las muestras pues de que Él era su pasión. Yo que he sufrido he vencido todo, ahora ya no tengo heridas, ya no tengo sufrimiento, ya no tengo dolor, estoy glorioso, pero soy yo. Pero ni aún así querían creerle, pues es que era difícil a la mente humana ver vivo al que habían contemplado muerto. Ha costado 2000 años de estar proclamando y celebrando la resurrección para que nuestra mente vaya aceptándose el milagro de la resurrección, el don de Cristo que resucitó por nosotros. Y les da otra prueba, pues sabe que aquellos pobres seres humanos, apóstoles, en su fe estaban debilitados, pues no creían, y hasta les dice, soy yo, ¿tienen algo de comer? ¿Qué era lo que comían generalmente en aquella región del lago de Galilea? Pescado. Era parte de la dieta porque pues pescaban, vivían cerca de donde había la fuente de pescados, que sigue habiendo. Uno todavía ahora cuando va a Tierra Santa, hay un día, parte del turismo, que come pescado de San Pedro, así se le llama. En los restaurantes preparan pescado sacado del lago. Es todo un negocio, no, tampoco es la gran cosa, pero bueno, la gente que va, es que comí pescado del lago como comía nuestro Señor. Es parte de la veneración que tiene uno hacia los lugares santos y hasta la comida. Nuestro Señor consta, comió delante de ellos, ya resucitado. Es mi cuerpo, soy yo. Y entonces, hasta entonces les dice, ya que ven esos gestos, vean lo que sucedió es lo que yo les había anunciado. Ya Moisés también había anunciado que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar. Y aquí viene una frase sumamente importante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Como que humanamente no es posible, si Dios no nos ayuda, entender las Escrituras. De paso, hay que pedirle a Dios nos abra el entendimiento cuando oímos su palabra, porque ahí, si no es la acción del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, no entendemos nada. Que nos lo abra, que nos haga comprender la verdad, que nos ilumine las tinieblas de nuestra ignorancia. Así dice que entonces les abrió el entendimiento. Entonces ya ellos pudieron ser testigos de su resurrección, porque al final les dice, ustedes son testigos de esto, vayan a anunciarlo al mundo. Y vaya que los apóstoles lo anunciaron. Todos, unos en Jerusalén como Pedro y Juan, otros después se fueron como Marcos, hoy sería la fiesta de San Marcos, se fue a Egipto, otros como Tomás a la India. Pedro después llegaría a Roma, acompañado de su discípulo Marcos. Se distribuyeron por el mundo. Eran 11 pues, y llenaron el mundo con la fe en Jesús. Nada los podía detener. Ustedes son testigos de esto. Y ellos iban a todas partes, a todos prácticamente los mataron. Todos los apóstoles son mártires. Pero su misión fue anunciar la fe en Jesucristo. Gracias a la acción de ellos, nosotros hemos recibido la fe. A partir del siglo XVI llegó la fe a México por los misioneros españoles. La fe que viene desde los apóstoles llegó a España muy pronto. De España conquistaron México y nos transmitieron la fe. Nosotros también, como los apóstoles, somos testigos de la resurrección. Jesús está vivo, está entre nosotros. Pues que esta Pascua la sigamos celebrando, disfrutando, llenándonos del conocimiento y del amor de Jesús.
Que así sea. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón.